Sí, no, lo que dices es muy interesante, ¿no? Yo coincidiría con que si hay o sea, sí hubo, o sea, en las transmisiones de fútbol sí hubo una expulsión de lo público, ¿no? Durante la pandemia, es decir, como que lo público se relegó por condiciones pandémicas, pero sí se relegó a, digamos, a la casa, ¿no? Y entonces eso afectó al fútbol, por lo que tú dices, ¿no? O sea, porque ellos siguieron percibiendo ganancias, pero ya no tenían esta disputa de lo público, ¿no? En donde tú vas al estadio, tú expresas lo que sientes como barra, como hincha, entonces, y eso le benefició a algunos clubes que tenían tensión con su barra, ¿no? O sea, que su barra iba y les decía, oye, yo quiero resultados, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Que la barra es como que siempre está disputándole a la directiva, ¿no? Entonces, sí hubo, digamos, sí hubo en ese sentido un, un abandono de lo público, ¿no? Que es ahora, en esta como última etapa de la pandemia, lo que estamos llegando a presenciar, que es como la reapropiación de lo público por parte del hincha, ¿no? Y de la hinchada, ¿no? Que es como ahora los aficionados y las aficionadas están volviendo a los estadios y están volviéndose a apropiar de lo público, del fútbol, y están con otras dinámicas, algunas muy buenas, y eso es algo también interesante, o sea, es que todo está pasando en la pandemia, ¿no? Vivimos el primer momento, que fue como este abandono de lo público, y ahora estamos viviendo la apropiación, ¿no? Y por ejemplo, ves el triunfo que tuvo Eva Espejo y cómo todas las aficionadas se apropiaron, ¿no? Del triunfo de Eva Espejo en el estadio. Y ves, por ejemplo, lo que pasó con el Atlas, ¿no? Con el Cruz Azul, es una apropiación, ¿no? Que hubo gente que festejó eso. Yo, por ejemplo, festejé el Atlas y no soy del Atlas, ¿no? Y festejé que había ganado porque me dio gusto genuinamente. Entonces, sí, siempre lo interesante creo que es que siempre hay una tensión, ¿no? Siempre hay una tensión política entre los aficionados y las aficionadas y las directivas, ¿no? Y entonces a veces las directivas digamos, se ven beneficiadas, ¿no? Pero otras veces vuelve, ¿no? La hinchada, vuelven los aficionados y las aficionadas, y entonces está constantemente esa tensión. En algunos casos esa tensión ha desaparecido en algunos clubes, y en otros persiste, ¿no? Y eso es como muy interesante, y eso es algo que otros contextos no tienen, ¿no? Y por eso el fútbol es tan peculiar, porque lo puedes ver la disputa de lo político tanto en la cancha como afuera de la cancha, ¿no? Y eso es algo como súper cool, ¿no? Sí, justo, ¿no? Esa idea que tienen los comentaristas muy básica de lo que es una afición, los lleva a reproducir productos que son muy simples, ¿no? Y entonces justo esa idea prejuiciosa les impide analizar más profundamente contextos o, por ejemplo, posturas futbolísticas, ¿no? Que hay, por ejemplo, todo un debate actualmente entre cómo se comenta, si se comenta hablando de estrategia, usando conceptos, o si se comenta desde la pura noción de Sutanito toca el balón, lo recibe y gol. Y esa es la forma antigua en la que se comentaba, ¿no? Y yo creo que justo esa forma parte de que al aficionado le gustan los contenidos básicos, ¿no? Y eso es una mentira, o sea, la verdad es que la afición es muy plural, hay muchas personas, hombres, mujeres que consumen fútbol y que se merecen productos de calidad, que se merecen que tú les hables de literatura y fútbol, que se merecen que tú les hables de política y de fútbol, y que se merecen que tú les hables de estrategia, ¿no? En el fútbol. Entonces creo que el problema justo de reproducir comentarios elitistas acerca de la afición es que por un lado pues estás reproduciendo comentarios elitistas, ¿no? Y por otro les das contenido que tú crees que necesitan cuando realmente no es un contenido suficiente, ¿no? Y ese es el problema del periodismo actualmente, del periodismo deportivo en México específicamente, que el periodismo deportivo en México gran parte considera que la afición es muy básica, y entonces produce esos productos culturales en función de esa idea prejuiciosa, cuando eso no es cierto. Si uno va a un estadio se da cuenta que eso no es cierto, y si uno tiene un mínimo de conciencia social y no es elitista ni racista, llega a esa concepción de que tampoco
es cierta esa idea de que la afición es básica, ¿no? Y eso es, por ejemplo, algo con lo que yo también me enfrenté escribiendo sobre fútbol, ¿no? Que la gente me decía, no te van a leer, a nadie le interesa que tú hables, por ejemplo, de la escultura de futboler que tiene Picasso, ¿no? A nadie le interesa que tú hables de Pasolini y su amor por el fútbol. A lo que nos interesa es como toda esta nota roja de fútbol, ¿no? Que es como, ¿quién fichó? Fulanito de tal hizo esto, que parece más un periodismo sensacionalista que un periodismo deportivo. Entonces, creo que justo es un problema con ese tipo de reproducciones, ¿no? Que por un lado son elitistas y racistas y por otro llevan a los medios de comunicación a desinformar y a dar productos pues sumamente nocivos, ¿no? Que tratan al fútbol como si fuera una cosa casi como un producto y no como lo que realmente es, que es un hecho social, ¿no? Yo creo que algunas cosas, o sea, yo creo que algunas cosas, por ejemplo, sí son correctas. O sea, por ejemplo, creo que sí está bien que no haya el famoso grito por el cual nos han vetado. Sí creo que es un grito homofóbico. Entonces sí creo que en ese sentido está bien esa implementación. Pero en el sentido, por ejemplo, de que, o sea, de que limiten, por ejemplo, otras expresiones culturales, por ejemplo, de corte político, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando una hinchada lleva un cartel, por ejemplo, ¿no? Que está en contra de la alza de precios, ¿no? Y entonces ahí hay una reprimenda, ¿no? Que no se debe de llevar esa manta. O que está a favor de cuestiones, por ejemplo, de género, que está a favor de la integración, que está en contra del racismo, se les castiga igual, ¿no? Eso yo diría que sí está mal, ¿no? O sea, que no, o sea, sí diría que está mal que limiten de forma absoluta las expresiones que son sociales y entonces preponderen, por ejemplo, una idea de estadio más homogénea, ¿no? En el caso específico del grito, creo que sí está bien, creo que no se debe de gritar, pero en el caso de cuando castigan, por ejemplo, las expresiones de corte político, social, de izquierda, creo que sí ahí hay un problema, ¿no? Y sí creo que muchas veces lo hacen las directivas porque no quieren entrar en polémica, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con las protestas que luego hay. Pienso, por ejemplo, ahorita en el Red Star de Francia, el otro equipo, el famoso otro equipo de París, ¿no? Que su hinchada lleva, por ejemplo, en una manta a Dino de la Negra, ¿no? Rino de la Negra, que era un jugador que perteneció a la resistencia francesa, que peleó contra los nazis, ¿no? Llevar una manta así en algunos estadios sería problemático, no podrías hacerlo, ¿no? Entonces sí creo que hay que encontrar la justa medida para ver qué sí y qué no puede haber de expresiones, ¿no? Yo creo que, digamos, la respuesta a eso sería que toda expresión que sea racista, que vaya en contra del espíritu plural del juego, sí debe de ser prohibida y si no es una expresión de ese corte, debe de ser permitida, ¿no? Debe de haber una libertad para el aficionado de expresar cosas que sean, que no dañen a los demás, ¿no? Pero creo que justo para muchas personas es muy polémico esto porque se amparan en esta como noción de que pueden ir a gritar lo que quieran al estadio. Y creo que esa es una noción equivocada, ¿no? Porque justo tampoco, también el estadio es un lugar de convivencia, ¿no? Y eso es lo fabuloso del fútbol, ¿no? Que conviven toda una suerte de personas distintas en el estadio, ¿no? Entonces, yo siempre soy a favor de que convivan, ¿no? A favor de que sea una cuestión plural, de que sea una cuestión igualitaria. O sea, para mí no debería, por ejemplo, de haber palcos privados. O sea, yo sí tengo la idea como de fútbol más social, ¿no? Pero pues es el fútbol, o sea, a veces también, ¿no? Los equipos se han convertido en empresas. Pero sí, creo que puede haber como una mejor, digamos, conducción en la manera en la que se piensa el aficionado, ¿no?
Y eso nos va a abrir la puerta a comprenderlo en muchos otros aspectos en los que no lo hemos comprendido.